Continuamos entonces con la conservación de la cantidad del movimiento lineal para introducir básicamente el tema de choques. Para introducir choques, quiero que veamos por favor esta interacción entre estas dos pelotitas. Vamos a lanzarlas acá. Entonces, en base a una observación experimental, sencilla como acabamos de ver, yo me puedo imaginar acá a las dos pelotitas, así como ustedes lo vieron, que venían por acá, chocaban y de repente una se iba por acá y la otra por acá. Y ese es el tema de interés en este momento. Ahora, fíjense bien, vamos a considerar, por ejemplo, una de las partículas que venía por acá, otra de las partículas que venía por acá, y de repente entre esas acá chocan y salen otra con una trayectoria por aquí, por ejemplo, y otra por acá. Vamos a colocar una nomenclatura básica. Voy a decir, por ejemplo, considerémoslo así, que aquí viene una partícula de masa m1 y que lleva una velocidad v1 al inicio. Acá, por ejemplo, voy a considerar una partícula de masa m2 que lleva una velocidad 2 al inicio. Luego se produce el choque. Esto es muy importante. Se va a producir, y voy a dibujar aquí para mientras esto acá, lo que vamos a llamar el choque. Después del choque, ¿qué fue lo que se observó? Que una de las partículas vino, cambió su trayectoria, y esta partícula de masa m1 ahora tenía una velocidad que le vamos a llamar v1 final, y ahora esta partícula que estaba acá tiene su masa m2 y ahora tiene una velocidad v2 final. Básicamente esta va a ser la nomenclatura con la que vamos a trabajar. Fíjate bien. Ahora, estas dos partículas y sus dos velocidades son un instante antes del choque, y estas dos velocidades con sus masas son un instante después del choque. Ahora, ¿qué pasa en el choque? En el choque, las dos pelotitas vienen, interactúan, se golpean una a la otra, pero esta le ejerce una fuerza a ella y ella le ejerce una fuerza a ella en el instante del choque. Entonces, gracias a Newton, podemos hablar de su tercera ley y puedo decir, bueno, me voy a imaginar, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, esta es la masa m1 y entonces dice que la fuerza que experimenta 1 debido a 2, y esta es la fuerza que experimenta 2 debido a 1 en el instante del choque. Ahora, la tercera ley me dice entonces que la fuerza que está experimentando la partícula 1 debido a la 2 tiene que ser igual a menos la fuerza que está experimentando la partícula 2 debido a la primera. Reescribiendo esto, sería así, que la fuerza que experimenta la partícula 1 debido a 2 más la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a 1 tiene que ser igual a 0. Ahora, recordando la ley que me dice que la fuerza neta o la fuerza es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal en la unidad de tiempo, entonces yo puedo escribir esto así, que la razón de cambio de la cantidad del movimiento lineal de la primera partícula en la unidad del tiempo más la razón de cambio de la cantidad del movimiento lineal de la segunda partícula en la unidad de tiempo tiene que ser igual a 0. Ahora, el operador
razón de cambio en el tiempo, es un operador lineal, como lo vamos a ver en sus matemáticas, y por lo tanto yo puedo venir y sacarlo de esta manera, como si fuera un factor común, así. Ahora, ¿qué significa la cantidad que está entre paréntesis? Obviamente la cantidad del movimiento de la partícula 1 más la cantidad del movimiento de la partícula 2. Pero hay algo muy importante, que la razón como está cambiando esta cantidad de estas dos en el tiempo, la suma de estas dos tiene que ser igual a 0. Eso es muy importante. Ahora, llamémosle, para simplificarlo un poco, a la cantidad de movimiento lineal P como la suma de la cantidad de movimientos lineales de ambas partículas. Entonces, la cantidad de movimiento lineal P no se va a referir o a la partícula 1 o a la partícula 2. Simplemente esta cantidad de movimientos que está acá es del sistema. Y en este caso el sistema está compuesto únicamente de dos partículas. Pueden haber más, pero eso no importa ahorita. Lo importante es que le hemos llamado P simplemente a la suma de estas dos cantidades de movimientos lineales y reescribimos entonces que la razón de cambio en el tiempo de la cantidad del movimiento lineal del sistema tiene que ser ahora igual a 0. ¿Esto qué implica? Bueno, pues bajo el punto de vista matemático, que la cantidad de movimiento lineal o es 0 o la cantidad de movimiento lineal es una constante. Bajo la primera ley yo no puedo distinguir, según un sistema de referencia, si estoy en reposo o me estoy moviendo con velocidad constante. Entonces voy a considerar que la cantidad del movimiento es una constante. Ahora, si esta cantidad de movimiento es una constante, eso implica que un cambio en la cantidad del movimiento tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de movimiento final menos la cantidad del movimiento al inicio tiene que ser igual a 0. O sea, ¿cómo interpretamos esto en nuestra vida cotidiana? O sea, fíjate, acá vienen las dos pelotitas. En este instante, cuando van a chocar, ambas llevan una cantidad de movimiento lineal. Chocan y salen. Cuando chocan y salen, llevan una cantidad de movimiento final. ¿Qué fue lo que pasó antes de que chocaran? Eso no me interesa. ¿O qué fue lo que pasó después de que chocaran? Eso no me interesa. A mí me interesa que en el instante en que van a chocar, ambas tienen una cantidad de movimiento lineal, chocan y después salen con una cantidad de movimiento final. O sea, en el proceso del choque es nuestro análisis de interés. Entonces, estamos observando que en el proceso de ese choque, la cantidad de movimiento se conserva. Y por lo tanto, yo puedo decir, así en pocas palabras, que la cantidad del movimiento un instante después del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento un instante antes del choque. O al revés, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento final, no importa. Lo importante es que en un choque la cantidad del movimiento del sistema se conserva. Eso es lo más importante. Vamos a estudiar ahora diferentes tipos de choques. En nuestra física básica vamos a considerar primero lo que es un choque inelástico, luego un choque completamente inelástico y luego un choque elástico. Empecemos primero, voy a poner acá, primero, con el choque inelástico. En un choque inelástico se conserva la cantidad de movimiento lineal, o sea que la cantidad de movimiento al inicio
antes del choque es igual al final, o sea, después del choque, pero no se conserva la energía cinética, K. O sea que la energía cinética al final no es igual a la energía cinética al inicio. Y otra condición importante es que después del choque se separan. Entonces, esas van a ser, por ejemplo, en el primer caso de un choque inelástico. Se conserva la cantidad del movimiento lineal, no se conserva la energía cinética y se separan. Por ejemplo, entonces ahí observamos que se separan. Una propiedad importante del choque es que se conserva la cantidad de movimiento, pero la energía cinética no se conserva. Luego, en el caso 2, tenemos el choque completamente inelástico, o sea, se conserva la cantidad de movimiento antes del choque, la cantidad de movimiento lineal es igual después del choque. Luego, no se conserva la energía cinética, o sea que la energía cinética después del choque no es la misma que la energía cinética antes del choque. Y la condición más importante de por qué se le llama completamente inelástico es que después del choque quedan pegados. O juntos. Por ejemplo, acá tenemos otra vez nuestro sistema de dos partículas. Vengo y ahí estamos. Chocaron y quedaron juntos. Ese sería un caso de un choque completamente inelástico. ¿Ya? En que vienen las partículas, chocan y quedan pegadas. Luego, en el tercer caso, está el choque elástico. En el choque elástico, antes del choque, la cantidad de movimiento es igual después del choque, o sea, que se conserva la cantidad de movimiento lineal. Algo muy importante, se conserva la energía cinética. Ahora sí, la energía cinética después del choque es igual a la energía cinética antes del choque. Y la parte más importante es que cuando choca, se separan. O sea, ¿qué podríamos imaginarnos? Algo así otra vez. Con la única condición que si el choque es elástico, entonces, como lo puedes observar acá, puedo poner al revés, aquí hay diferentes masitas. Se separan y la condición es que se conserva en el momento del choque, acá, cuando chocan ahí, se conserva la cantidad del movimiento lineal y también se conserva al final la energía cinética. Esta es la idea central entonces de un choque elástico. Se conserva la cantidad de movimiento, la energía cinética y se separan. Ahora, si te das cuenta, en los tres casos, tanto en el choque inelástico como completamente inelástico o elástico, en los tres se conserva la cantidad de movimiento lineal. En los tres. Solamente en el choque inelástico no se conserva la energía y tampoco en el otro completamente inelástico. Recuerda que la única diferencia que hay entre el inelástico y el completamente inelástico es que después del choque se separan y en el otro quedan pegados. La idea central acá, tanto, fíjate bien, para el caso 1
y 2, tenemos que la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final, y por lo regular vamos a considerar dos partículas, o sea que la masa 1 por la velocidad 1 más al inicio más la masa 2 por la velocidad 2 al inicio tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 al final más la masa 2 por la velocidad 2 al final. Aquí lo estoy poniendo en un caso general. ¿Te das cuenta? Puede ser un movimiento en una dimensión o puede ser un movimiento en dos dimensiones. Por lo regular aquí en física básica vamos a trabajar ya sea en una o en dos dimensiones. Por ejemplo, en el caso de un choque que sea completamente inelástico, yo te podría decir, mira, aquí viene por ejemplo la velocidad v1 en esta dirección, tiene que tomar un carácter vectorial. Acá va, si esto fuera el eje X, aquí sería por ejemplo en Y y aquí sería en menos Y, y obviamente aquí se chocan, quedan pegados, pero bien puede darse el caso también y queden pegadas, pero solamente que una iba para allá, la otra iba para allá y que el resultado final del centro de masa del sistema fue hacia acá. Ese sería por ejemplo un choque en dos dimensiones en que las partículas puedan quedar pegadas y se muevan una para acá y luego sale con una velocidad diferente. Este sería básicamente el caso 1 y 2, pero en este caso es cuando se separan. Ese sería el caso 1. En el caso 2 tendríamos que la masa 1 por la velocidad 1 al inicio más la masa 2 por la velocidad 2 al inicio, tiene que ser igual, como quedan juntas, por la velocidad v del sistema al final. ¿Ya? Entonces este sería el caso 1, donde se conserva la cantidad de movimiento, pero se separan. En el caso 2, donde se conserva la cantidad de movimiento, pero quedan juntas. Y en ambos casos, obviamente, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al inicio al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al inicio al cuadrado no es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al final. Este sería la única restricción que hay en los dos casos. Ahora veamos con más detalle el choque elástico. En un choque elástico, como ya dijimos, se conserva la cantidad de movimiento lineal antes y después del choque, como la energía cinética. Ahora, vamos a comenzar hablando de manera general, diciendo que, por ejemplo, vienen dos partículas, chocan, y puedo decir entonces que la masa 1 por la velocidad 1 al inicio, más la masa 2 por la velocidad 2 al inicio, es igual a la masa 1 por la velocidad 1 al final, más la masa 2 por la velocidad 2 al final. Y después decir, por ejemplo, que se conserva la energía cinética, donde digo que un medio de la masa 1 por la rapidez de la masa 1 al inicio al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez de la masa 2 al inicio al cuadrado, pues tiene que ser igual a un medio de la masa 1 por la rapidez de la masa 1 al final al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez de la masa 2 al final al cuadrado. Básicamente esas serían las dos expresiones de interés en un choque elástico. Ahora, si te das cuenta, si yo te digo a ti, hagamos de cuenta que yo vengo y conozco cuáles son las rapideces o velocidades iniciales. O sea que conozco la velocidad inicial de ambas partículas y hagamos de cuenta que conozco las masas. Entonces, una de las incógnitas sería ya sea la velocidad final de la primera o la otra, la velocidad final de la segunda.
Fíjate bien. Entonces, aquí podríamos tener, como te digo, un sistema de ecuaciones con varias incógnitas. Obviamente vamos a buscar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a suponer que conozco las masas y conozco las rapideces o velocidades iniciales antes del choque. Bien, entonces básicamente está así. Pero si te das cuenta, si yo te pregunto, ok, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cómo me resuelve este problema bajo el punto de vista vectorial? Acá tengo vectores y aquí tengo escalares. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a simplificar. Voy a trabajar primero un choque en una dimensión. Donde voy a suponer, por ejemplo, que acá viene la masa 1, por acá viene la velocidad de la partícula 1. Aquí estoy poniendo la rapidez, pero la flechita indica la velocidad. Por acá puedo decir que tengo la masa 2 y que tengo la velocidad 2 al inicio. Chocan y puede darse el caso de que sigan juntas para allá, se separen, no sé, ya dependerá. Aquí estoy poniendo la flechita un poquito más larga que esta, indicando que básicamente puede darse el caso que después del choque, la masa 1 pues tenga una rapidez 1 final, y esta de acá pues tenga, tal vez así, una masa 2, una rapidez 2 final acá. Entonces, ese sería un caso en una dimensión. Ahora, siendo este el caso, lo voy a escribir así. La masa 1 por la rapidez 1 al inicio, más la masa 2 por la rapidez 2 al inicio, es igual a la masa 1 por la rapidez 1 al final, más la masa 2 por la rapidez 2 al final. Y obviamente, lo mismo haré para la energía cinética. Muy bien, entonces aquí está más sencillo porque tengo dos ecuaciones escalares donde obviamente las incógnitas son las velocidades finales 1 y 2, a sabiendas de conocer todo lo anterior. Ahora, ¿cómo resolvemos este sistema? Me gustaría, para que adquieras un poquito de experiencia en tu matemática, en tu álgebra más que todo, que resolvamos esto. Acá, si te das cuenta, tengo incógnitas que están elevadas a la 1, o sea, son lineales, y acá cuadráticas, o sea, que están elevadas al cuadrado. Voy a proponer lo siguiente. Voy a juntar acá, por ejemplo, estas masas 1, acá así. Voy a poner la masa 1, factor común de la rapidez de la primera partícula al inicio. Ahora esta la voy a pasar del otro lado, factor común de la masa 1, menos la rapidez 1 de la partícula 1 al final, es igual. Ahora aquí voy a poner la masa 2, factor común de, aquí pongo velocidad 2 al final, y ahora esta la paso para allá negativa, menos la velocidad 2 al inicio, acá así. ¿De acuerdo? Ahora acá en la segunda expresión, si te das cuenta, los submedios se cancelan, y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a poner la masa 1 por, entonces aquí tengo la rapidez 1 al inicio al cuadrado. Ahora esta que está acá de la masa 1 pasa restando de este lado, menos la rapidez de 1 al final al cuadrado, y esto va a ser igual a la masa 2. Aquí tengo la masa 2 y la voy a poner con la rapidez 2 al final al cuadrado. Luego aquí tengo la masa 2 que la voy a pasar de aquel lado, que pasa negativa, con la rapidez, la masa 2 al inicio, al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora fíjate bien. Esto, bajo el punto de vista algebraico, ¿qué es? Es una diferencia de cuadrados. Como diferencia de cuadrado yo puedo decir
Reescribo entonces esta expresión y la voy a poner así. La masa 1 por la rapidez de 1 al inicio menos la rapidez de 1 al final por la rapidez de 1 al inicio más la rapidez de 1 al final tiene que ser igual a la masa m2 por la rapidez 2 final menos la rapidez 2 al inicio por la rapidez 2 final más la rapidez 2 al inicio. Tengo esta ecuación de acá y tengo esta ecuación de acá. Ahora, al dividir esta expresión contra esta expresión, si te das cuenta, esta parte se me cancela con esta parte, quedándome solo esto, y todo esto que está acá se me cancela con esta parte de acá y me queda solo esto. O sea que sería de poner que, en conclusión, voy a llamarle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Al dividir 2 y 1, lo que obtengo es esto, que la rapidez 1 al inicio más la rapidez 1 al final tiene que ser igual a la rapidez 2 final más la rapidez 2 al inicio. Y entonces ahora tengo esta ecuación de acá y otra vez tengo la misma ecuación 1. Ahora, para resolver lo más rápido posible este sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es agarrar acá esta ecuación y voy a ponerla así. La masa 1 por la velocidad 1 al final con signo menos, y ahora del otro lado tengo la velocidad 2 final con la masa m2, pero está del otro lado, que la paso para acá con un signo negativo, que sería la masa m2 con la velocidad 2 al final, tiene que ser igual. Ahora de aquel lado voy a pasar la masa m1 con la velocidad 1 al inicio, pero como es positiva de este lado, pasa negativa del otro, menos la masa m1 por la velocidad 1 al inicio. Y luego me queda allá la masa m2 con un signo menos, la masa m2 con la velocidad 2 al inicio. Bien, ahora con la otra ecuación voy a poner la rapidez 1 final, que está positiva de este lado, la rapidez 2 final sale negativa de este lado. Eso tiene que ser igual. Luego la velocidad 1 inicial para allá es negativa, menos la rapidez 1 inicial, más la rapidez 2 inicial, sería la que está hasta allá. Ahora, si te das cuenta, puedo multiplicar todo esto por menos 1. Entonces aquí me quedaría un más, aquí un más, aquí un más y aquí un más. Voy a armar el sistema siguiente. Voy a poner la masa M1, M2, 1, menos 1, todo por B1 final, B2 final, y eso es igual a M1, B1 al inicio, más M2, B2 al inicio, y aquí me quedaría como menos B1 al inicio, más B2 al inicio. Y tengo un sistema. Y acá entonces, por Cramer, puedo decir que la rapidez 1 al final es igual al determinante de, entonces coloco acá, M1, B1 al inicio, más M2, B2 al inicio. Luego pongo acá, menos B1 al inicio, más B2 al inicio. M2 acá, M1 acá, cierro acá. Ahora, el determinante de acá sería este por este menos este por este. O sea que sería menos este por este sería M1 menos M1 y menos este por este sería, aquí le pongo el M2, por lo tanto, la rapidez B1 final sería igual a, ahora voy a desarrollar acá y voy a ponerlo de esta manera, esto por esto, que sería de cambiarle el signo a todos estos, o sea que sería de poner menos M1, B1 al inicio, menos M2, B2 al inicio.
Ahora sería de hacer esto por esto, con signo negativo. Entonces le cambio signo acá y aquí le cambio el signo. Que sería más la masa m2 por la rapidez 1 al inicio, menos la masa m2, por la velocidad o la rapidez 2 al inicio. Todo eso dividido, menos m1 más m2. Por lo tanto, la rapidez 1 al final me quedaría de esta manera. Si te das cuenta, voy a unir aquí la masa 1 o la rapidez 1 al inicio con la rapidez 1 al inicio. Y le voy a cambiar de signo acá, con este signo que está en el denominador. O sea que aquí este va a ser positivo y este va a ser negativo. O sea que voy a poner m1 menos m2 dividido m1 más m2, todo multiplicado por la rapidez 1 al inicio, más la rapidez 2 al inicio con la rapidez 2 al inicio. Si te das cuenta, acá tengo ambos con signo negativo. Estas dos, con las 2 al inicio, 2 al inicio. Con el signo negativo acá, se me cancela y entonces me quedaría 2 veces m2 dividido m1 más m2 y todo esto por esto. Entonces tendría básicamente esta expresión. Ahora, yo te invito a que resuelvas la otra expresión y que digas que la rapidez 2 final va a ser igual a 2 veces m1 dividido m1 más m2. Todo esto por la rapidez 1 al inicio más m2 menos m1 dividido m1 más m2. Todo esto multiplicado por la rapidez 2 al inicio. Estas van a ser entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para nuestro choque elástico. Entonces, te acabo de mostrar esta primera parte y por favor te invito a que resuelvas la segunda parte.